más adelante ver los bloques económicos que existen, los más importantes a nivel mundial, pero bueno, primero tenemos que saber cuáles son los grados de integración a los cuales se pueden someter y cuáles son las características de cada uno de ellos, ¿sale? Si en algún momento pasa algo o tienen duda, avísenme por el chat, porque si luego no se oye, yo me sigo, ¿sale? Por favor. Bueno, voy a compartirles la pantalla de un segundo. Les pido que vayan tomando nota o le vayan tomando screen a la pantalla para que tengan el dato, ¿sí? Ciérrenme sus micrófonos, chicos. Tengo a alguien que lo tiene abierto. Salma, ¿me puedes decir si se ve la presentación, por favor? Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Bueno, ok, vamos a hablar de los niveles de integración y primero tenemos que definir qué queremos dar a entender con un nivel de integración económica, ¿sí? Básicamente, cuando nosotros hablamos de nivel de integración, estamos hablando de un término que utilizamos para denominar hasta qué nivel se encuentran relacionados diferentes países, cuáles son los temas en los que se encuentran involucrados y cuál es su grado de interrelación entre ambos, ¿sí? O entre muchos, porque las integraciones económicas pueden ser bilaterales o multilaterales, ¿sí? Básicamente, las integraciones económicas buscan beneficiarse de alguna manera mutuamente a través de la eliminación gradual de los aranceles, ¿sí? Recordemos que los aranceles son regulaciones arancelarias, entonces, cuando nosotros pretendemos hacer una integración económica, el principal objetivo de es lograr la eliminación gradual hasta llegar a cero de los aranceles al comercio exterior, ¿sí? Se dice que a mayor integración económica existen menos barreras entre los países, ¿sí? Si yo tengo más nivel de integración económica, tengo menos aranceles y menos barreras comerciales entre los países que están formando ese bloque económico, ¿ok? Entonces, cuando estoy hablando de un nivel de integración, básicamente estoy hablando del grado de integración o del grado de compromiso que estoy adquiriendo con las partes del bloque en cuanto a temas como económicos, políticos, sociales, comerciales o de cualquier tipo que yo estipule dentro del mismo contexto del tratado, ¿sí? Y obviamente los bloques económicos o comerciales los voy a dividir en base al nivel de integración que yo esté adquiriendo con las contrapartes. Ok, vamos a ver que existen diferentes niveles y vamos a empezar por el básico. El nivel de integración más sencillo que existe actualmente entre los diferentes países a nivel mundial se le conoce como zona preferencial de comercio, ¿sí? Las zonas preferenciales de comercio son bloques de países entre dos o más países. Si estamos hablando de dos, va a ser un tratado bilateral. Si estamos hablando de más, estamos hablando de tratados multilaterales, ¿sí? De alguna manera, ¿cuáles son las características de una zona preferencial? Los países otorgan accesos preferenciales, pero solo a determinados productos entre las partes, ¿ok? Solo a determinados productos o a determinados sectores productivos. Y esto se hace mediante la reducción de aranceles, pero que no forzosamente me obligan a llegar a un arancel cero. Solamente doy preferencias arancelarias. ¿Qué quiere decir? Que si mi impuesto normal a la importación por traer zapatos es de un 20%, si yo entro a una zona preferencial con algún otro país, le puedo otorgar una tarifa preferencial del 2%, ¿sí? Pero no forzosamente me voy a estar obligando a que en algún momento, después de los años, tenga yo que poner un arancel cero. Solamente estoy obligada a dar una tarifa preferencial, ¿ok? Como se los pongo en la modalidad más sencilla que existe en cuanto a las integraciones económicas, y cuando yo voy a realizar una zona preferencial,
lo que estoy utilizando es la firma de un acuerdo comercial, ¿sí? Se les conoce como AC. Puede ser un AC54, AC27, se le va dando el número dependiendo de cuántos acuerdos de complementación económica tenga. Pero así se le conoce al instrumento como acuerdo de complementación económica o AC, y con esto voy a obtener una zona preferencial de comercio. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, me todo perfecto. ¿No? ¿Todo está correcto? Ok. Sí, todo bien, profe. Muy bien. Perfecto, seguimos. El siguiente escalón o el siguiente nivel que vamos a tener de integración económica se le conoce como zona de libre comercio, ¿ok? Las zonas de libre comercio, su principal característica es que las barreras arancelarias no es gradual, pero aquí sí tenemos que llegar a un arancel cero a través del tiempo, ¿sí? También de alguna manera los países se comprometen a reducir todas las regulaciones no arancelarias o trámites burocráticos que existen para poder facilitar el comercio entre las partes. ¿Qué quiere decir? Que en una zona de libre comercio vamos a tener libre circulación de bienes y servicios, ¿sí? Pero una característica importante que tienen zonas de libre comercio es que van a mantener su política exterior diferente entre ellos. Cada quien mantiene su propia política exterior, teniendo sus propios aranceles y sus propias restricciones con terceros países, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, cada uno de nosotros seguimos manteniendo nuestros propios aranceles con respecto a las importaciones de China, por ejemplo, ¿sí? Cada uno tiene su propio arancel para poder importar. Cada uno tiene sus propias regulaciones no arancelarias para poder importar de China. Entonces, cada uno sigue siendo independiente. El objetivo entre las partes cuando firman el tratado es darse concesiones solo entre las partes contratantes, pero siguen siendo países totalmente independientes con respecto a las decisiones con terceros países, ¿sí? ¿Ok? ¿Duda de la zona de libre comercio? ¿Van bien? ¿Sí está claro? Sí, está claro. Ok, perfecto. Sí, todo bien. Muy bien. Siguiente escalón, estamos hablando de una unión aduanera, ¿sí? Cuando yo me refiero a una unión aduanera, te voy a ir jalando las características de los niveles anteriores. Quiere decir que entonces en una unión aduanera básicamente ya existe una supresión de las barreras arancelarias y no arancelarias para que lleguen a cero, ¿sí? En algún momento. Ahora, ¿cuál es el escalón que nosotros seguimos avanzando? Ahora sí, el establecer un arancel externo común con terceros países, ¿sí? Ahora sí, cuando existe una unión aduanera, los países que la conforman van a establecer un arancel igual, unitario, con respecto al comercio exterior entre los países que no forman parte de la unión aduanera. Quiere decir que estás estableciendo políticas arancelarias comunes con terceros países, ¿sí? Quiere decir que, entonces, si existe el país A, B y C que forman una unión aduanera, si alguno de ellos decide importar de China nuevamente, por ejemplo, todos tendrán que pagar la misma cuota arancelaria porque ya están unificados en este aspecto, ¿sí? Entonces, bueno, los está llevando a tomar decisiones de alguna manera unilaterales que, bueno, es un proceso ya muchísimo más elaborado que una simple zona de libre comercio. Ok, pasamos al siguiente nivel. Ok, aquí hablamos de un mercado común, ¿sí? El mercado común nuevamente tiene las características de una unión aduanera, ¿ok? Pero, ¿qué le vamos a sumar ahora? Un mercado común ya existe libre circulación de todos los factores de producción. Obviamente, ¿qué estoy hablando de factores de producción? Estoy hablando de maquinaria, capital, mano de obra, productos, ¿sí? Entonces,
¿Cuál es la principal diferencia que estamos viendo aquí? Básicamente la libre circulación de mano de obra. Quiere decir que entonces las personas empiezan a tener libre circulación entre las partes de un mercado común, ¿sí? Ya pueden transitar dentro de estos países con ciertas libertades para poder ir a laborar o hacer algunas actividades sin restricciones en los países que forman el mercado común, ¿sí? Con esto podemos ver también que de alguna manera ciertas políticas internas tienen que estarse unificando o estandarizando. ¿Por qué? Porque si ya podemos tener libre circulación de trabajo, debemos de alguna manera tener pues salarios parecidos, políticas laborales parecidas, porque de lo contrario, pues entonces cargaríamos a un país más que al otro que tenga mejores beneficios en cuanto a la cuestión laboral, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera los países deben de estandarizar ciertas cuestiones para poder llegar a un grado de mercado común y, bueno, que no sufran cuestiones económicas y de migración importantes que de alguna manera puedan traerles conflictos mayores, ¿no? Bueno, eso es un mercado común. Vamos al siguiente escalón, que se conoce como unión económica. Nuevamente, la unión económica cuenta con las características de la existencia de un mercado común, pero ¿qué le vamos a poner de más? Una unión económica ya tiene el establecimiento de políticas macro y microeconómicas comunes, ¿sí? Con esto podemos empezar a ver cómo los países empiezan a estandarizar nuevamente ciertos puntos importantes de sus economías. Cuando hablamos de puntos macro y microeconómicos, obviamente estamos hablando de porcentaje de las tasas de interés, tipos de cambio, salarios, tasas de interés, precios, ¿sí? Todas estas cuestiones económicas que de alguna manera hacen funcionar la economía de un país y de alguna manera se deben de estandarizar porque la principal característica de una unión económica es absorber una moneda común entre los países partes, ¿sí? Obvio, para poder ver una moneda todas equitativamente, pues necesitas tener ciertas cuestiones económicas estandarizadas, de lo contrario creerías en una crisis económica. Entonces, por eso es principalmente necesario que de alguna manera estandaricen primero todas estas cuestiones económicas y después absorban una moneda común, ¿sí? Ok, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? ¿O vamos bien? No, todo bien, profe, todo bien. ¿Todo bien? bien. Todo bien. Sí, Todo bien, profa. Perfecto, muy bien. Mande. Dime. ¿Sí? No, bueno, es que nosotros no somos una unión aduanera, nosotros solamente somos una zona de libre comercio, ¿sí? Nosotros no somos unión aduanera, ¿por qué? Porque no tenemos un arancel externo común, ¿sí? Si yo importo de China, yo México, seguramente pagaré un 20% por lo que esté importando, ¿sí? Pero si el mismo producto lo importa Estados Unidos, probablemente su tasa sea del 15%. Y si lo importara Canadá, probablemente su tasa sería del 10%. Entonces, cada uno seguimos teniendo nuestras propias políticas exteriores diferentes. Por eso no somos uniones aduaneras. ¿Sí? Solo somos zona de libre comercio. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda hasta aquí, chicos? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, después de una unión económica, tenemos el grado de integración que se puede conocer pues como el más complejo. Déjenme que pase esto. Se conoce como unión política. Entre la unión económica y la unión política, la verdad es que pueden existir discrepancias, pero esto depende de los autores que nosotros localicemos, ¿sí? Se puede decir que las uniones económicas, políticas, perdón, pueden ser como una utopía, en realidad no existen como tal. Si nosotros nos vamos a ver el bloque económico, que es el más avanzado y elaborado que existe hasta ahora, que se llama Unión Europea, vamos a ver que tiene tintes de unión económica y tintes de unión política, pero no cumple como tal con todos los requisitos para ser una unión política.
Una unión políticamente actúan todos los países miembros como una sola entidad con terceros países, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se comportan de una manera equitativa en aspectos económicos, políticos, sociales y obviamente comerciales, ¿sí? Y también una característica principal es que tienen órganos que los rigen y que los representan por cada uno de los países miembros para que de alguna manera los gobiernen y los observen en cuanto a sus políticas establecidas, ¿sí? Con esto podemos ver que la Unión Europea tiene muchos de estos requisitos, ¿sí? Tiene órganos que los rigen, tienen aspectos de aduanas parecidos, políticas comerciales, pero no así, no tienen cuestiones políticas unificadas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Supongamos, por ejemplo, que de repente existe una guerra, ¿sí? Cada uno sigue manteniendo su frente político de forma diferenciada. No porque un país le declare la guerra a otro, quiere decir que toda la Unión Europea se lo va a declarar. Cada uno sigue manteniendo sus propias políticas diferenciadas y por sus propias decisiones. Entonces, este es uno de los requisitos que como tal una unión política marca y que obviamente la Unión Europea no cuenta con ello, pero sí cuenta con todo lo demás. Entonces, por eso les digo, depende del autor, la Unión Europea la podemos colocar en una unión económica o en una unión política, ¿sí? Pero bueno, en realidad como tal, estrictamente como lo marca la teoría, una unión política a veces podría sonar como algo utópico, porque más de dos países estableciendo mismas características y mismas políticas de forma igualitaria, pues está un poquito complicado. De hecho, estamos viendo nacer el retroceso de la Unión Europea, ¿sí? Con la salida de la Gran Bretaña, estamos viendo cómo este bloque llegó a su cima y por algunos motivos no ha funcionado y estamos viendo cómo va retrocediendo un poquito, ¿no? Entonces, bueno, la unión política básicamente es el nivel más avanzado de integración económica que existe, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, ninguna, profa, gracias. ¿Ninguna? No, ¿Todo quedó todo claro? bien. Sí, todo ¿Todo ha quedado claro? claro. Perfecto. Ok, chicos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer de actividad? Les voy a pedir, por favor, que con todo esto que vimos, ustedes en su libreta me hagan un cuadro sinóptico por cada una de las integraciones económicas o por la clase, o sea, que me hagan un cuadro sinóptico resumiendo la clase de hoy, pero bien importante, que en cada uno de los niveles económicos me pongan un ejemplo de cada uno, ¿sí? Sí, está bien, profe. Sí, profe, está bien. Perfecto. Entonces, esa es la actividad que se van a quedar haciendo ahorita. Me hacen su cuadro sinóptico de la clase, como ustedes quieran, pero que sea cuadro sinóptico para ir unificando criterios, ¿sí? Y ya que me hicieron el cuadro sinóptico, en cada uno de los niveles de integración me ponen un ejemplo. No importa que esté México o no. Sí, bueno, de hecho en México solo van a encontrar una en el nivel de Tratado Libre Comercio. Pero de los demás, me ponen un ejemplo de cada uno, ¿sí? Profa, ¿Y disculpe, quiénes ¿y son los podemos países hacer que lo conforman? ¿Perdón? ¿Sí? podemos hacer, bueno, el cuadro sinóptico en la libreta y exportamos la foto? Claro, sí, sí, sí. No, lo hacen en su libreta, le toman foto, lo pegan en un Word y ese es el que me suben, ¿sí? Ah, ok, gracias. ¿Sí? Profa, Ok. una pregunta. Dime. Lo de la unión política había dicho que era la más avanzada. Así es, ¿sí? Ah, no, es cierto. La unión política es el más avanzado. Ah, bueno. Ajá, solo era eso. Y dijo que entre dos países, bueno, tienen las mismas normas, o sea, es igualitaria. Los países que conforman una unión política mantienen Ajá. básicamente todos los aspectos de forma equitativa o igualitaria, ¿sí? O sea, unifican aspectos económicos, políticos, sociales y comerciales. ¿Sí? Ah, bueno. Gracias. Ajá. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Profa, tengo una duda. Dime. ¿Hasta qué hora tenemos para entregar el trabajo? Hasta las 12. Ok. Sí, les voy a dar todo el día de hoy para que lo puedan
para que lo puedan subir. ¿Sí? Ah, ok. Sí, profa. ¿Ok? Sí. ¿Ok? ¿Alguien más? Acuérdense de pegarlo en una hoja de Word, lo hacen a mano y lo pegan en una hoja de Word, ¿sí? Profesora. Mande. Está bien, ¿Alguien profe. más duda? No. Yo sí, maestra, los ejemplos que dijo que se iban a utilizar